¿Alguna vez has sentido que tu mente se queda atrapada en un recuerdo como si rebobinara una escena una y otra vez, aun cuando ya pasó? Es como si hubiera algo en nosotros que se negara a aceptar que el tiempo siguió su camino, mientras nosotros nos quedamos ahí, intentando revivir lo que ya no está. Y lo curioso es que no siempre nos aferramos a las cosas buenas. A veces nos quedamos atados a situaciones que nos hicieron daño, a personas que ya se fueron o incluso versiones nuestras que ya no encajan con lo que somos hoy. Pero igual insistimos en quedarnos como si soltar fuera una amenaza. Creemos que recordar es una forma de protegernos, de mantener vivo algo que sentimos importante, pero a veces ese recuerdo ya no es un refugio, sino una prisión con paredes invisibles. Y lo peor es que no nos damos cuenta de cuándo ocurrió ese cambio. No hay un aviso, no es una alarma. Solo nos despertamos y nos damos cuenta de que seguimos cargando algo que ya no ocupa espacio en la realidad, solo en nuestra cabeza. ¿Te ha pasado, cierto? Esa sensación de que algo ya terminó, pero tú todavía no terminas de irte. Que tu cuerpo sigue aquí, moviéndose, trabajando, riendo, pero tu corazón sigue allá, donde sentiste que algo valía la pena. Como si una parte tuya estuviera sentada en una estación antigua esperando un tren que ya pasó. Pero nadie nos enseñó cómo se suelta. Nos enseñaron a insistir, a resistir, a no abandonar. Nos dijeron que rendirse es fracasar, que dejar ir es perder. Y crecimos creyendo que aferrarnos es sinónimo de lealtad, de amor, de compromiso. Aunque en silencio eso nos esté rompiendo por dentro. Soltar no es olvidar, no es hacer de cuenta que nada pasó. Es reconocer que aquello ya cumplió su función. Es tener la valentía de mirar algo que fue importante, agradecerlo y permitir que deje de definirte. Porque la vida no está hecha solo de lo que llega, también está hecha de lo que somos capaces de dejar ir. Soltar no es un acto de debilidad, es un acto de madurez emocional. Es decirle al pasado, gracias, pero ya no te necesito para seguir adelante. Y ese momento, aunque parezca pequeño, cambia todo. Porque cuando sueltas no pierdes nada. Lo que haces es abrir espacio para lo que nunca pudo llegar mientras estabas ocupado sosteniendo algo que ya no existía. Hay algo curioso en nosotros, algo casi instintivo, nos aferramos. Y no solo hablo del amor, también de las personas o de los momentos felices. Nos aferramos a lo conocido, incluso cuando ya no nos hace bien. Porque lo familiar, aunque duela, a veces parece menos aterrador que lo desconocido. Es como si prefiriéramos caminar descalzos sobre una alfombra vieja llena de astillas solo porque ya sabemos dónde están, que atrevernos a pisar un piso nuevo donde no sabemos qué esperar. El apego funciona así, te convence de que sin aquello no sabrías quién eres. Te susurra que si lo sueltas perderás una parte de tu identidad, como si dejar ir fuera a borrar una historia entera, y entonces empiezas a justificarlo. Es que no puedo soltarlo todavía, solo necesito un poco más de tiempo, quizás más adelante, cuando ya no duela tanto. Pero ese más adelante nunca llega, porque el apego se alimenta justo de eso, de la esperanza de que algo que ya terminó pueda volver a ser como antes. Lo más peligroso del apego es que no se siente como una trampa al inicio, se siente como amor, como ilusión, como propósito. Esa voz que te dice que luchar está bien, que insistir es noble. Y claro, hay cosas que sí merecen lucha, pero no todas. Hay batallas que se pierden el día que comienzan, solo que nadie nos avisa a tiempo. El apego te hace idealizar, te quedas con la versión bonita de lo que fue, ignorando lo que es. Guardas mensajes, fotos, objetos, recuerdos, como si cada cosa fuera una cuerda que te mantiene unido a un tiempo donde sentías que todo tenía sentido. Pero esas cuerdas que antes parecían sostenerte, ahora te impiden avanzar. Te amarran a un punto fijo mientras la vida sigue moviéndose sin pedir permiso. Y aquí está lo más duro, no nos aferramos porque no podamos soltar. Nos aferramos porque no sabemos qué seríamos después. Soltar es aceptar que algo terminó y aceptar finales nos obliga a enfrentarnos con esa pregunta incómoda. ¿Y ahora qué? Esa pregunta da miedo, da vértigo. Y por eso muchas veces preferimos quedarnos donde duele, antes que caminar hacia un lugar donde no sabemos si sanaremos. Pero en esa pausa eterna que crea el apego dejamos de vivir, no nos damos cuenta que congelar el pasado no lo hace regresar. Solo nos impide construir un presente donde realmente podamos ser libres. Soltar no sucede el día que dices, ya no más. Esa frase apenas es el prólogo. El verdadero proceso comienza después, cuando te encuentras con el silencio que dejó aquello que ya no está. Soltar suele ser un duelo, aunque nadie nos enseñó a verlo así. Creemos que el duelo solo existe cuando alguien muere, pero lo cierto es que despedirse de un plan, de una idea, de un futuro que te imaginabas, también rompe algo por dentro. Cuando sueltas, lo primero que aparece es una ausencia.
Te despiertas esperando un mensaje que no llega, una rutina que no existe, una emoción que ya no cabe en tu pecho. Y entonces te preguntas si hiciste bien, si debiste esperar un poco más, si aquello que dejaste ir aún tenía arreglo. Esa duda no es retroceso, es parte del duelo. Es tu mente tratando de acostumbrarse a una vida donde ya no existe ese ancla emocional. El duelo tiene etapas, aunque no siempre las vimos en orden. Hay días en los que estás firme, decidido, consciente de que lo que soltaste ya cumplió su ciclo. Y luego hay otros donde todo te golpea de nuevo, donde vuelves a sentir nostalgia por algo que sabes que no funcionaba. No es un error sentir eso, es la confirmación de que fuiste humano, de que te importó. Lo que nadie dice es que el duelo no solo se trata de perder algo, también trata de perder la versión de ti que existía junto a eso. Ahí está la verdadera despedida. Estás dejando ir una identidad, una historia, una forma de ver el mundo. Y eso genera vacío porque aún no sabes qué serás después. Pero ese vacío no es un enemigo, es un espacio. Y sí, al principio ese espacio parece enorme, incómodo, frío. Pero con el tiempo ese mismo espacio se convierte en una posibilidad. Es el terreno donde empiezas a construir algo nuevo, con más verdad, con más coherencia, con menos peso. Porque el duelo no termina cuando dejamos de extrañar. Termina cuando entendemos que no necesitamos lo que perdimos para seguir siendo nosotros. Soltar no es olvidar, es aceptar, es reconocer que aquello tuvo un lugar, un momento y una función. Y que ahora honrarlo no es aferrarse, es permitir que la vida continúe. Algo que casi nadie menciona cuando hablamos de dejar ir, es lo que pasa después, porque soltar no solo es cerrar una etapa, es quedarte con un espacio que antes estaba lleno. Y ese vacío incomoda, no es dolor exactamente, pero sí es una especie de silencio raro. Como cuando termina una canción y todavía tienes el ritmo en la cabeza, pero ya no suena a nada. Ese vacío nos confronta, porque ahí no hay ruido, no hay mensajes, no hay escenarios que conocemos. Ahí solo quedamos nosotros, sin la historia que sosteníamos, sin la persona que nos acompañaba, sin esa costumbre que nos hacía sentir que todo tenía un orden. Y claro, frente a eso aparece el instinto de controlar. Revisamos conversaciones antiguas, pensamos en lo que pudimos decir, tratamos de entender qué salió mal, como si encontrar una explicación fuera a devolvernos algo. Pero la verdad es que ese intento de controlar es solo una forma de no aceptar que ya no tenemos influencia sobre lo que pasó. No es racional, es más una reacción automática. Es como querer agarrarse de algo que ya no está. Y duele, claro, no por lo que perdimos, sino por la sensación de no saber qué viene ahora. El punto de ese vacío no significa que algo anda mal, simplemente es el espacio que queda cuando una etapa se va. Y aunque se sienta raro, aunque nos haga dudar, también es una oportunidad. Ahí empieza el momento en el que uno deja de actuar por inercia y se pregunta, ¿y ahora qué quiero yo? No es cómodo, lo sé, pero tampoco es una amenaza, es un punto de partida. Ese espacio que hoy parece enorme, con el tiempo deja de asustar y se convierte en algo mucho más valioso. Un lugar donde construir algo nuevo sin cargar con lo que ya no hace parte de nuestra vida. Hay un punto en el proceso donde uno descubre algo incómodo. A veces no soltamos porque queremos, sino porque la vida ya dejó de darnos otra opción. No siempre hay un momento dramático, ni una conversación final, ni un gesto simbólico de despedida. Muchas cosas se van sin pedir permiso, simplemente dejan de encajar. Y ahí es donde solemos sentir más resistencia, porque nos cuesta aceptar que no todo depende de nosotros. Crecimos con la idea de que si lo intentamos lo suficiente, todo puede arreglarse, pero no es así. Hay relaciones que no vuelven, oportunidades que ya no son nuestras, versiones de nosotros mismos que solo existen en recuerdos. Y no importa cuánto nos aferremos, sostener algo que ya terminó no lo trae de regreso, solo nos estanca. Lo difícil es que la mente se queda pensando en todo lo que pudo ser. Armamos historias alternativas, imaginamos futuros que nunca ocurrieron y al final terminamos emocionalmente atrapados en lugares que ya no existen. Es como querer vivir en una casa que ya fue demolida. Puedes recordar cómo era, puedes extrañar cómo se sentía, pero no puedes habitarla. Ahí aparece la verdadera prueba. Entender que soltar no es renunciar, es reconocer la realidad. No es olvidar, es dejar de empujar algo que ya no se mueve. Es mirar el presente sin tratar de obligarlo a parecerse al pasado. Y sí, aceptar eso duele, pero también libera. Porque cuando dejamos de pelear con lo que ya no está, empezamos a recuperar energía para lo que sí puede existir. Y de repente las cosas que antes no veíamos empiezan a aparecer.
nuevas personas, nuevas ideas, incluso nuevas formas de vernos a nosotros mismos. Soltar no es un acto heroico, es un acto honesto. Es decir, esto ya no me pertenece. Y aunque suene simple, ese momento lo cambia todo. Porque cuando dejamos de querer con lo que ya no es, por primera vez empezamos a tener espacio para lo que podría llegar a ser. Al final, soltar no es desaparecer algo de la memoria, ni borrar lo que vivimos, ni fingir que no nos importó. Soltar es darle un lugar a lo que fue, sin permitir que controle lo que viene. Es dejar de aferrarnos a una puerta que ya no se abre, para poder ver las que aún no notamos. Tal vez no existe un momento perfecto para dejar ir. Tal vez nunca sintamos que estamos listos. Y está bien. No se trata de conquistar una meta emocional ni de tener todas las respuestas. Se trata de avanzar sin arrastrar lo que ya no camina con nosotros. Porque sostener lo que ya se fue nos protege, nos inmoviliza, nos mantiene mirando hacia atrás mientras la vida sigue moviéndose hacia adelante. Y el mayor riesgo no es perder algo. El mayor riesgo es perdernos a nosotros mismos intentando retenerlo. Soltar no nos vacía, simplemente nos despeja, nos devuelve la capacidad de elegir, nos permite ver con claridad dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Aunque al principio se sienta como una pérdida, con el tiempo descubrimos que también es un comienzo. Quizás no podamos evitar que algunas cosas terminen, pero sí podemos decidir qué hacemos con ese final. Podemos quedarnos atrapados en él, o podemos usarlo como el primer paso hacia algo distinto. Y ahí está la parte más bonita de todo esto. Cuando dejamos ir lo que ya terminó, no nos quedamos con las manos vacías, nos quedamos con espacio. Y en ese espacio, aunque todavía no sabemos con qué se llenará, hay algo que siempre vale la pena, la posibilidad de algo nuevo. Y bueno, esto es todo por este video. Si te gustó, déjamelo saber dándole like, suscribiéndote al canal, y me gustaría saber de qué temas te gustaría escuchar en los comentarios. Y bueno, esto es todo. Hasta la próxima.